Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N. Mucha expectativa en este estudio, en esta noche. Le agradecemos muchísimo, por supuesto, la confianza a quienes son los accionistas del Grupo Indalo. Estoy hablando de Fabián de Sousa, también de Cristóbal López. Muchísimas gracias por esta oportunidad y también, por supuesto, a todos aquellos que confían en nuestro trabajo y nos van a acompañar a lo largo de los próximos meses. El señor Carlos Infante, Ignacio Vivas, por supuesto, los jefes de noticias de C5N. Estoy hablando de Nicolás Bocache y Verónica Aragona. Bueno, muchísimas gracias para todos ellos y también para quienes nos vienen acompañando en los últimos días. Yo no sé, ahora voy a preguntar, tenemos un gran equipo de notables en esta noche, así que vamos a conversar con todos ellos en un minuto nada más. Quiero decirle cuál es el objetivo de Caníbales. El objetivo de este programa es ni más ni menos que usar las ideas, es ni más ni menos que utilizar los argumentos, tratar de que no se siga vaciando el contenido de lo que es la política, de lo que es la economía, de lo que debe ser sin ninguna duda el debate público, el debate político, aquello que nos ocupa. Saben ustedes que la Argentina enfrenta un momento liminar, un momento, creo yo, que representa en términos generales un punto de inflexión. Y en ese sentido es importantísimo que hablemos de todos los temas. Es importantísimo que debatamos y sobre todo que tratemos de conservar el sentido de las palabras. ¿Sabe por qué? Porque se los quieren llevar, porque los quieren erosionar. Ni más ni menos que eso. Bueno, presento a todo el equipo esta noche. Empezamos por la dama, por supuesto. Natalia Salvo, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? ¿Cómo están estamos? todos? Bueno, seguimos con las presentaciones. El doctor Aníbal Fernández, saben ustedes, está aquí a mi derecha, solo geográficamente. Doctor, ¿cómo está? Bien, muy contento, muy contento. Bueno, el doctor Ubeira, José Manuel Ubeira está con nosotros también. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué dice? Buenas noches. Bien, a la izquierda y como corresponde. Muy bien, como a usted le corresponde. Claro, en este caso yo quedo ahí en el medio. Por supuesto, también está el licenciado Roberto Feletti con nosotros para hablar un poquito de economía. En la extrema derecha no es un lugar donde me sienta cómodo. Es una sensación. Dejan en la tercera posición a mí, Por derecha como Garrincha. Como Garrincha, ahí sí puede ser, ¿no? Es que alguien tiene que ocupar la derecha, por lo menos acá. ¿Cuánto hace que no hay punteros, Aníbal? No, Yo me quedo con la tercera posición, entonces. Bueno, ¿saben qué? Nos podemos cambiar, me dicen. En algún momento, si quieren, nos vamos cambiando. Lo importante son las ideas, señoras y señores. Sensaciones en la previa. Bueno, yo recibí muchísimos mensajes. Quiero agradecerle a todo el mundo que escribió. Hay mucha expectativa con este programa, saben ustedes. Y si solamente podemos llegar a dar un 5% de lo que fue el grupo de chat en los últimos días de este equipo, creo que estamos hechos. El vuelo intelectual, el vuelo filosófico, el vuelo político, la oportunidad de analizarlo todo. Así es. Bueno, la verdad que sí, la expectativa creo que se replica en todos los sectores de, en mi caso, colegas, compañeros, amigos. Bueno, es un día hoy muy particular para todos los argentinos y las argentinas. Es el Día de la Bandera, pero también es el Día del Padre. Así que son días con mucha carga emotiva, con lo cual, bueno, a la expectativa se le suma la carga emotiva que no puede salir mal. Doctor, me dijeron que tiene un saludo. Sí, tengo un saludo para mis clientes, para Federico Láscar, el general Milani. Pero ¿se puede hacer eso acá en cámara? No. Sí, ¿Cómo? se puede hacer todo porque quería saludar también a todos los que hoy en el Día de la Patria, Día de la Bandera, son víctimas del lawfare en la República Argentina. Bien. Así que a través de ellos tres lo extiendo a todos los que de alguna manera han sido presos o víctimas durante todo este tiempo del macrismo y que lamentablemente todavía no hemos podido cancelar. Bueno, vamos a estar hablando, creo que en este programa y en todos los programas, ¿no? Porque es algo que es, yo diría, uno de los elementos centrales de lo que vamos a estar discutiendo. ¿Sí? Doctor. Nada, escuchaba recién atentamente lo que explicabas vos, esto de vacío de contenido, y claro que vacío de contenido, 4 años de una catástrofe por derecha, que lo único que imaginó o concibió o se preparó fue para robarse todo lo que podía robarse que le pertenece a los argentinos. Entonces hay que tratar de dar una discusión más profunda, con mucho más criterio y con mucha más ganas, y creo que esta es la oportunidad fenomenal para exhibirlo y para mostrar lo que se puede hacer en cambio para beneficio de un pueblo que lo está esperando. Bueno, es una gran oportunidad para todos nosotros. Yo la verdad que me siento muy bien, muy honrado de formar parte de este equipo. ¿Qué hacemos, Roberto? Yo creo que, tomando todas las introducciones previas, es corrernos de
la virulencia antidemocrática de la oposición que rompe todas las ideas, no quiere que haya ideas, no quiere que se debata nada. Pero hay ideas del otro lado para discutir. No las hay, ese es el problema que tienen. No pueden hablar de economía, no pueden hablar, quisieron buscar un colapso sanitario, fracasaron porque avanza el plan de vacunación, entonces romper todo. Es partir del supuesto de descalificar al otro. Y el descalificar al otro es profundamente antidemocrático. Y yo creo que sería un gran esfuerzo que nosotros pudiéramos reinstalar una discusión democrática, si podemos. Yo creo que tienen una idea. Obviamente utilizan como instrumento la destrucción, pero atrás está la reacción a conservar determinado estado de cosas privilegiado. Y para eso utilizaron, como decía José recién, a la ley como instrumento de persecución y también, bueno, en función de lo que decía José, ¿no? Nosotros tenemos representantes políticas de mayorías, como es Cristina Fernández de Kirchner, que sin lugar a dudas, o Milagros Sala, por ser mujer, también han recibido un plus simbólico de violencia política y también judicial. Y creo que es importante destacarlo. Bueno, siento el deseo y la obligación de hacerlo por ser mujer también, y que la verdad que es importantísimo que lo podamos visibilizar, porque justamente intentan poner en todas las demandas sociales de los grupos más vulnerables la palabra privilegio. Y eso creo que es lo peligroso. O, como decías vos, Julián, recién, cooptar el significado de la palabra. Y lo vemos como, por ejemplo, con la palabra democracia, república, libertad, que están absolutamente vacías de contenido, pero que en definitiva significan libertad de mercado. Pasaste por varias palabras que vamos a retomar, sobre todo nos quedamos con esa palabra, con la palabra libertad, que hoy está en boca de aquellos que me parece que no saben ni siquiera lo que significa, o en todo caso estarán haciendo referencia a alguna otra cosa. Lo vamos a estar discutiendo. Repasamos brevemente la etapa de ámbito financiero del día de mañana, porque allí hay dos o tres temas que me parece importante para discutir. El primero, fíjense, una entrevista al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero, que le apunta a Macri: no van a volver los tarifazos. Bueno, nunca está de más recordar lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina. Dice el jefe de gabinete vinculado con este tema que hoy por hoy el plan económico, o en todo caso la proyección que hace el gobierno en los próximos meses, tiene que ver con restituir el poder adquisitivo. En este caso a través del salario, las jubilaciones, distintos programas de trabajo. Vamos a estar aportándoles algo de información de esto. Me parece que eso quedó claro en el gobierno. Es decir, a partir de ahora daría la sensación al menos de que viene una inyección muy fuerte de pesos en la economía para tratar de reactivar. Es que, a ver, la salida de la pandemia es el avance del plan de vacunación, levantar las restricciones de movilidad, libre movilidad de personas, por ende de bienes, por ende de actividad, pero eso tiene que ser acompañado de estímulos a la demanda. Y acá el gobierno viene con rebaja de la carga impositiva sobre los salarios con el impuesto a las ganancias, viene con mejora en la situación del monotributo ampliando escalas, dejando de lado el retroactivo, viene con una mejora en lo que es las zonas frías, la ampliación de zonas frías para tarifa de gas en invierno, viene con un conjunto de medidas de política alimentaria muy potente. Llevamos invertidos 90.000 millones de pesos en lo que va del año en sostener la canasta básica alimentaria, que paradójicamente eligieron como titular de la UIA al presidente de la Cámara Alimentaria. No es un dato menor. Pero digo, la reactivación viene porque se evita el colapso sanitario, porque se retoma la actividad, pero también porque hay estímulos a la demanda. Es una combinación fuerte, ¿no? Digo, potente. Aníbal, ¿nos olvidamos de lo que fueron los últimos años del macrismo, de lo que pasó con las tarifas o no? No, es imperioso prestarle mucha atención a eso. Lo que dice Roberto va calzado de una posición muy firme en dos visiones. Por un lado, lo que significa el ocuparse por parte del gobierno, echándose al hombro la pandemia y encontrando alternativas que signifiquen no solamente conseguir ya por arriba de los 23 millones de vacunas, sino soluciones concretas por ese lado, responsabilidad del Poder de Policía del Estado, artículo 19 de la Constitución, sino que a partir del 94, la propia Constitución, en su artículo 75, inciso 19,
19 lo que dice es que el Estado es el responsable del desarrollo económico. El desarrollo económico demanda medidas concretas como ha sido la CIFE, como han sido los ATP o como son los REPRO, como son cualquiera de todas esas medidas que signifique inyección, lo decía Roberto recién, que le permitan incentivar el consumo, motivar la incentivación del consumo, por un lado que nos permita dar un fuerte trabajo con la obra pública, ya sea por el trabajo que viene haciendo Gabriel Catopodis, que viene haciendo Gustavo Arrieta, que viene haciendo Ferraresi, toda esa tarea, ese cúmulo de tareas preparadas y puestas a funcionar en cuanto el bicho lo permita, o en la medida que podamos colándonos, y a la par de eso fortalecer un mercado doméstico de consumo que sea abastecido por las pymes, que le dé el trabajo a nuestra gente. Bueno, el pueblo está demandando eso. Vamos a hablar de ese tema. A ver, señor director, si podemos ver el próximo título, porque el doctor Aníbal Fernández pasó por varios de estos ejes. Bueno, a ver, atención con esto. Yo la verdad que cuando me lo dijeron no tenía ni idea qué era, pero acá seguramente los doctores sí. Flexiseguridad, piden cambio en indemnización. ¿Quiénes? Los empresarios. Hay un grupo de lobby que va visitando las distintas cámaras. Estuvieron la semana pasada en ADINRA, que es la Cámara de los Metalúrgicos, tratando de llevar adelante lo que son proyectos que se están escribiendo sobre cambios en las indemnizaciones. ¿Esto es viejo o esto es nuevo? Es viejísimo. Ah, mira. O sea que para estar en una etapa no tendría... Mira, siempre cuando se habla de flexibilización, en realidad se habla de precarización. Y piden flexibilidad, ¿no? Hay que leer la Constitución completa. La flexibilidad siempre es del artículo 14 bis, de todos los derechos de los trabajadores. Y no nos fue bien, Julián, con eso. Ya después del consenso de Washington en 1989, en nuestro país tuvimos una experiencia de la primera oleada flexibilizadora que lo que nos dejó fue un 21% de desempleo. O sea, cierto sector... Pero los empresarios, ¿qué dicen? Dicen, si a mí me bajan el monto de la indemnización o me la cambian por otra cosa, por otro sistema, yo voy a contratar. Bueno, eso mismo dijeron y tuvimos un 21% de desempleo. Es decir, lo que pasa es que no se entienden las relaciones laborales. Nos tienen que dar un poquito más de bola a los laboralistas y a las laboralistas. Es una relación que no parte de una cuestión de paridad, como en relaciones civiles o comerciales. Hay una desigualdad que la genera objetivo materialmente el sistema. El trabajador lo único que tiene para poder participar de la riqueza de una nación es vender su propia fuerza de trabajo, que está confundida con su energía, con lo cual la protección es la protección de la persona del trabajador. Pero además, déjame decir otra cosa, es un término, flexibilidad, que creo que viene del año 2008-2009 de un ministro de Trabajo dinamarqués. Pero claro, porque toma como referencia lo que pasa en Austria y en Dinamarca. Y lo que dice es, te cambio los años de indemnización que te corresponden por ley por un seguro que te va a pagar el Estado, donde los empresarios se supone que financian una parte mientras vos no tengas trabajo. Qué cuestión, ¿no? Qué loco, porque los empresarios le vuelven a pedir el Estado. O sea, no es que no quieren un Estado abstencionista. Lo que quieren es un Estado presente que regule para la seguridad jurídica de ellos, no del poder adquisitivo del salario. Pero además es inconstitucional. Y si lo miramos al revés es mucho más simple. Si uno va a trabajar para que le saquen la indemnización, yo no quiero que le den la indemnización. Si yo lo que quiero es que sigan conservando el trabajo. Lo que me interesa es el trabajo. Entonces no me importa lo que me puedas reemplazar o darme a cambio de una indemnización que estoy teniendo hoy porque me lo dice la propia ley del contrato de trabajo, sino porque lo que quiero es conservar el trabajo. Entonces la discusión no nos vamos a poder de acuerdo nunca porque, como dice Natalia, el 14 bis lo que estás haciendo es arrancarle todos los derechos. El 14 bis habla de la protección contra el despido arbitrario, es decir, el despido sin ningún tipo de causa, el descarte de personas. Bueno, tuvimos un secretario de Empleo que era Ponte en la gestión anterior, que hablaba de comer y descomer trabajadores. O sea, no quiero ser vulgar, pero simplemente se trata de descartar a la gente. Yo la verdad que laboral, dicen que Lincoln decía que es preferible quedarse callado y pasar por tonto que abrir la boca y confirmar, ¿no?, que uno lo es. Y la verdad que estaba escuchando lo que saben acá y estaba aprendiendo. Pero, digamos, el Papa hace, creo que menos de 2 días o 3 días, hizo una intervención de 20 y pico de minutos que la vi completa, porque hay la reunión de la OIT. Entonces, el centro del discurso del Papa fue vinculado a la cultura del descarte, a la creación, digamos, de toda una estructura de pensamiento que tiene que ver con el descarte de la gente, ¿no? Y hace 2 advertencias a los sindicalistas que me parece que son muy puntuales, ¿no? Yo siempre he tenido un gran problema con los sindicalistas en la República Argentina, ideológico, ¿no? Por el tema, aparte me molesta que los sindicalistas sean gordos, ¿no? Pero me genera algún tipo de inquietud ver que Funes de Rioja ha sido
elegido presidente de la UIA. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque es el alentador natural de toda esta cuestión de la flexibilidad. Bueno, es cierto. Ya dijo bueno, que sí, que estaba de acuerdo, ¿no? Bueno, Claro, por supuesto sí. no es que está de acuerdo, sino que lo pusieron para eso. En segundo lugar, agarra el gobierno en un momento de debilidad, porque es una debilidad general, Sí. como para poder de alguna manera poner en valor lo que está por venir después de la pospandemia, y pareciera que se quieren subir al caballo de la extorsión. Y el tercer lugar es que el Papa le hace una gran referencia a los sindicalistas, a los cuales dice que ellos son los centinelas que deben estar velando no solamente por aquellos que trabajan, sino fundamentalmente por aquellos que están fuera del mercado sistema, laboral, claro. y fuera del sistema. Entonces me parece que hay una deuda muy importante de los sindicatos en la República Argentina en cuanto a acercarse a las organizaciones sociales y ver de alguna manera cómo es que generamos más laburo. Bueno, es importante eso. A ver, si me dejan, señor director, tenemos tenemos la frase caníbal, no, tenemos la tapa de ámbito, el último de los títulos, ahí está, Banco Mundial. Atención con esto es un informe del Banco Mundial que compara 50 países, dice Argentina, entre los países de más ayuda a empresas, se hace un estudio y se tiene como dato objetivo que la Argentina, en términos de lo que es el paquete de asistencia vinculado al COVID, a través del gobierno nacional, llegó a un 45% aproximadamente del total de las empresas que tienen actividad en la Argentina con algún tipo de asistencia. Cuando uno va a ver los países de Europa, los países que se consideran de economías desarrolladas, bueno, tienen la misma proporción. Cuando vas a ver países que no tienen un desarrollo importante, llegan solamente al 10%. Esto muestra el esfuerzo del gobierno argentino. Es un esfuerzo grande y para mí torna más incomprensible la agenda de la cúpula empresaria. Por eso yo decía en estos chats, si no hay un desplazamiento de la discusión política, de la política sanitaria, que en la medida que avanza el plan de vacunación va mostrando consistencia hacia la cuestión económica. Digo, estamos en un momento donde, lo dice el jefe de gabinete, no va a haber más tarifazos, hay disponibilidad de energía, hay disponibilidad de mano de obra. El gobierno se ha comprometido con un paquete de ayuda fiscal a las empresas y de estímulo al consumo, o sea, le está dando mercado. Y la única discusión es cómo logro bajar las indemnizaciones o bajar impuestos. Digo, acá me parece que hay que entender también que Funes de Rioja es el titular de una cámara empresarial donde la canasta básica alimentaria medida por el INDEC a lo largo de nuestro gobierno, desde diciembre del 19, aumentó 76%. Y el gobierno no permitió el hambre. No permitió el hambre, protegió los ingresos populares. Por lo que decís, hay recursos del Estado que están yendo directamente al empresariado. Exactamente. Por eso digo, ¿cuál es la agenda empresarial hoy? Por eso yo creo que hay que correr la cúpula y hablar con las 120.000 empresas medianas que deben tener seguramente otros planes de negocio. Y que son las que más empleo aportan. Bueno, voy a estrenar segmento. ¿Les parece? Bueno. Señoras y señores, tenemos en este momento nuestra frase caníbal del día. Una época donde ustedes apretan un botón y escuchan música. Apretan un botón y ven una película o una serie. Apretan un botón y arreglan una cita con el Tinder este nuevo que tienen. Entonces, todo con un botón. Y la democracia aprieta un botón y no pasa nada. Porque necesitas horas y músculo para convencer y acordar. Y eso ha puesto en crisis severa a todos los sistemas democráticos. Y se está viendo cómo resolver esa tensión. Y entonces ahí aparece las autocracias. Yo creo que esta es la lección más importante de la vuelta a la democracia. Justamente definimos si vamos a seguir viviendo en democracia y en libertad o vamos a lo que hoy se llama autocracia. Una forma elegante de decir pérdida de libertades y de convivencia republicana. Bueno, a ver, lo del botón, si quieren, lo vemos en un ratito. Es una botonera la democracia. Qué horror. La verdad que escuchar de un señor sin ningún tipo de formación hablar de autocracia cuando ha sido quizás una de las expresiones más groseras en términos de la falta de respeto por el otro, del acompañamiento a un pueblo que necesitaba de cambiar sus cosas, del endeudamiento, de las prisiones preventivas innecesarias, todo ese tipo de cosas hacen que te llame la atención que semejante burro opine este tipo de cosas suelto de cuerpo. Yo creo que es brutal, pero también evidentemente conecta en estos momentos con una pretensión de ciertos
cúpulas empresariales, ciertas cúpulas políticas, si querés llamarlo una élite oligárquica, que empieza a entender que la democracia no les sirve, que el 2019 tenían los medios, tenían esto, tenían el Big Data, no sé qué, ¡pum! 13 millones de ciudadanos le dijeron a este hombre que no sabe juntar el sujeto con el predicado que se vaya en primera vuelta. Digo, y me parece que están empezando a pensar o poner en tensión, porque ya se puso durante el macrismo, como bien lo señalaba Aníbal, no lo voy a repetir, el proceso democrático. ¿Por qué? Porque las élites necesitan en cambios mundiales hacerse cargo rápido del Estado. Pasó en los 30 recurriendo a los milicos, pasó en los 70 recurriendo a los milicos, crisis del petróleo, crisis del 30, y ahora quieren asumir el control del Estado. Esto es lo que me parece que subyace. Ni debe saber lo que está hablando, como dice Aníbal, no elabora ese pensamiento, pero lo repite. Perdón, fue presidente, ¿no? Sí. Bueno, pero sí, por eso digo, bien. o sea, algo debe saber o no. No perdamos el tiempo con eso. No, hay no, cosas más importantes. Pero digo, alguien le está hablando el expresidente Macri. Sí, Está repite. expresando esa élite Yo creo que oligárquica. sí, que no es una Está cuestión expresando esa élite de oligárquica. personalismos, tiene que ver con el plan que llevó adelante, es un plan de Claro. destrucción de derechos de mayorías. Bueno, justamente se hablaba recién de lo sindical. Me parece importante destacar que en el 2018 la reforma laboral a la brasilera, que era la teoría del descarte, no llegó tan bien porque con sus idas y venidas no lo permitió el movimiento obrero, pero hablan, por ejemplo, de la libertad. También está la libertad de mantener el trabajo, la libertad sindical. Ahora, él habla de libertad de mercado y es una máscara, es el personero efectivamente de los poderes corporativos. Pero ¿está en peligro la libertad? ¿Nosotros tenemos en este momento un peligro inminente de perder la libertad? Bueno, vamos a resumirlo así. Gandhi decía que si hay un idiota en el poder es porque los que le eligieron están bien representados. Así que quiere decir que durante varios años... Voy descubriendo que sos un hombre de definiciones contundentes, permitime Sí, decirte, porque así. es que no da para mucho más este señor. Digamos, más allá, digamos, de los adjetivos que Aníbal le prodiga constantemente, Sí. y qué sé yo, ya sabemos qué es lo que es. Lo que creo es que detrás de Macri, que no es la figura que importa, sino lo que importa es quiénes son los que están detrás de Macri. Hoy Macri está y puede jugar un rato más en la cancha, pero la realidad es que los que realmente son los dueños de Macri seguramente están buscando el próximo candidato. Y el tema de la libertad está en peligro si es que ellos realmente ganaran la elección, ¿no? Yo siempre recuerdo a Ramón Camps, yo que viví la dictadura y la pasé muy mal. Ramón Camps, cuando se exiló en Uruguay, dijo: ahora son NN, cuando volvamos van a ser MM, van a ser muchos más. Así que yo cuando escucho estas posiciones fascistas, por ejemplo de la Bullrich y de toda esta banda que anda dando vuelta por ahí, me preocupo mucho. ¿Por qué? Porque la democracia en sí mismo tiene un funcionamiento débil en los países latinoamericanos, y donde tengamos un problema económico, hay muchos que están en la puerta agazapados y esperando de alguna manera para volver a el estilo que ellos siempre quisieron. O sea, yo no les creo nada que estos tipos son democráticos, yo no les creo nada de que sean la cultura de la libertad, y si no, fíjate lo que pasó en Bolivia. Entonces, pregunta del millón. Este muchacho va y dice las cosas que dice con una impunidad absoluta, haciéndose descargo del desastre que dejó en la República Argentina. Y hay gente que todavía lo sostiene y lo banca, como el Diario de la Nación y los programas de televisión a los que lo llevan, ¿no? ¿Por qué se introduce el comunismo, digamos? ¿En qué gana? Claro, bueno, nos podemos reír, pero además digo, ¿esto es de ellos Es la o viene de algún exhibición otro del lugar? comunismo como que un cuco, digamos, una cosa por el estilo. Esa es la visión que se presenta, que hoy en día no se la compra nadie, porque basta mirar cualquiera de los que analizan filosóficamente en Italia hoy la política sin el comunismo. Gianni Battimo dice que si existiera una quinta internacional seguramente sería liderada por el Papa, el único que realmente expresa ese tipo de visiones tan profundas o de análisis y defensa de los que menos tienen. La bronca generada a través de un montón de herramientas para generar encuestas que odien al Papa y visiones de esa característica, como si uno fuera estúpido. Yo estuve en el 2005 con Rafael Bielsa conociendo a Juan Pablo II.
II. A mí me impactó, un hombre que tenía un aura a su alrededor. Pero un enorme conservador, hizo un colegio cardinalicio muy conservador. Y después de él vino Ratzinger, que lo hizo mucho más conservador y además modificó la forma de selección, con lo cual los dos que iban a competir, perdón por utilizar términos electorales, estoy hablando de la máxima autoridad de mi iglesia, digamos, estos dos no pueden votarse entre sí. Y así todo resulta ser que un colegio cardinalicio conservador, con un voto menos que tenía que buscarse en cualquier lado de cualquier forma, un sudamericano, argentino, jesuita y encima cultor de la opción por los pobres, lo odian, claro, hacen bien odiarlo, les juro que hacen bien odiarlo porque no piensan ni parecido como esta gente, cabezas de frasco con plata en el bolsillo, nada más que eso. Ahora, el comunismo, ojo que cuestiona todo, ellos cuando hablan de comunismo están hablando de cuestionar cualquier intervención del Estado en la asignación de recursos económicos. O sea, el mercado llevarlo al límite. El mercado al límite. Eso es vas a encontrar a varios como Pero acá ojo con eso. en Latinoamérica es el populismo. Ojo también con eso. Pero, o sea, son dispositivos que buscan el enemigo interno. En definitiva, o sea, yo creo que hay una ruptura. Te enojaste, sí. Hay una ruptura porque cuando hablan de libertades, perfecto, pero cuando gestionaron, aumentaron entre 1.000 y 2.000% la tarifa. Pero la libertad es para quién, perdieron entonces, para ellos, de Pero hacer ¿qué lo que libertad? quieran. Pero, a ver, ¿qué libertad están hablando si ellos son los que crearon la Gestapo durante la etapa del macrismo, la que estamos jugando? Con el prófugo y con todos esos. O sea, ¿Quién es el prófugo? Pepín Rodríguez Simón. Me dijiste que no le decías Pepín. Ah, sí, ahora sí. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para exhibirlo. Es más fácil para exhibirlo, claro. Ahora sí. ¿Viste Lupín? Sí, claro, por supuesto. Sí. Pero crearon una Gestapo en democracia. Y estos tipos vienen a hablar de comunismo. O sea, armaron todo este esquema bancado por la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica acá en el país. A ver, tenemos la causa Cuadernos, que la generaron ellos para acabar con el empresariado local y traer el empresariado de allá. Y estos tipos vienen a hablar de comunismo, vienen a hablar de derechos, de garantías, pero dejate de joder. Es la primera vez que escucho un concepto tan claro sobre la causa Cuadernos, que a todos más o menos nos consta que tiene muchos elementos de eso, ¿no? Sí, totalmente. Pero es lo que dice Natalia también. Mira Brasil. ¿Cuántas constructoras quedaron con capitales brasileños? Y miren a Brasil también, en Ecuador, con las mismas instituciones como la ley del arrepentido, que también están hechas en imagen y semejanza de lo que pedía el Departamento de Estado y que sirve justamente para introducir en espionaje ilegal o generar este tipo de causas y tener esta justicia paralela, ¿no? También hicieron lo mismo con el garantismo. Utilizar otro tipo de ingredientes. Van a ver en esta semana, como nado sincronizado de dosis de televisión, de Rinconet, sí, un montón de periodistas que son los que le hacen la corte a esta gente. Yo no sé si es que cobran o son sumamente alcahuetes, que quiero creer que cobran y bien. Sumar una idea. Claro. Criticando los sueldos de los embajadores, los sueldos de los ministros, los sueldos, como si esto fuera reemplazable por algo distinto a lo que mostraron ellos mismos. Bueno, a propósito de lo que decís, Aníbal, porque te adelantaste, pero mira, a ver, lo compartimos porque esto es lo que va a seguir viniendo, pero esto es lo que ya pasó. Qué fácil es opinar con la panza llena, ¿no? Con el bolsillo lleno, mejor dicho. Cobrando en euros, viviendo en un palacio, en un castillo, qué fácil, ¿no? ¿Sabes cuánto gana Alfonsín? ¿Sabés cuánto gana Alfonsín? Sentate. Lo contó Santi a principio de año, hace algunos meses, Santi Bulat. $12.500. Así es fácil. 2 palos por mes tomando dólar blue. Y yo también te milito así la cuarentena. ¿Sabes cuánto gana Scioli, el embajador Scioli en Brasil? $14.000 por mes. 2.200.000 pesos tomando el blue, ¿no? Tiene bastante laburo para hacer después el divague del presidente el otro día. El gran problema acá es la profunda desconexión entre el gobierno y la gente. No están conectados. Viven en otro planeta. No empatizan. No caminan la calle. ¿Y por qué?
¿Y por qué no lo dijiste con el gobierno anterior? Claro. Si es lo mismo que cobra la El Cancillería 2016, desde siempre. efectivamente. Bueno, a ver, ese es el dato para mí fundamental, que no sé si no lo sabían, pero si no se los contamos. Todos los embajadores de la Argentina, pero en rigor, todos los embajadores en general tienen un salario que es prácticamente en promedio muy parecido, ¿no? Muy Se ubica entre los 12.000 y los 16.000 dólares aproximadamente, puede haber un poquito más, un poquito menos, pero digo, no hay diferencias. Y como decía recién Aníbal, este salario que tiene, por ejemplo, el embajador Ricardo Alfonsín, es el mismo que ¿Tuvo tenía siempre el embajador en España? el embajador en España anterior. Es decir, que es el mismo salario que Y el estuvo anterior, vigente. y el anterior, Claro. El anterior y el anterior. Claro. Y entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Qué es lo que se busca? Y bueno, destruir el Estado, destruir la capacidad del Estado de gestionar. Acá podría ser que Jonathan Viale discutiera la política exterior de la Argentina y criticarla y discutimos ideas o rumbos. Acá lo que buscan es que no haya capacidad de administrar el Estado en el marco de una democracia social bastante importante como la Argentina, porque casi todos han ocupado lugares importantes en la Argentina sin provenir de familias ricas. Este es otro dato que por ahí... Es Mire, importante eso que acabas de decir. es que no es un dato menor, No. ¿eh? No es un dato menor. Todos nosotros, con Aníbal, yo hemos ocupado lugares en el Estado, Aníbal mucho más importante que los míos, sin depender, sin venir de buena familia, o doble apellido, Sí, de o una- nombre de calle. De una élite económica. De digamos. una élite económica. Y esto es lo Hijo que de ellos- trabajadores. De trabajadores. Hijo de trabajadores que ocuparon un espacio en la Fuimos a la administración universidad pública y digo, acá lo que están buscando es eso, que solo pueden hacer política los ricos. Correr, No, pero al, además- correr al Estado para que haya otros que Ese es decidan. un discurso Exactamente. de la antipolítica también. Ese es el de discurso vaciar de solo contenido pueden el hacer política Estado, los de vaciar ricos. de contenido en las instituciones, de hacer como una especie de mundo, una cosmovisión económica, ¿no? La economía se come la política, la economía se come la sociedad, la economía... Macri no iba a robar porque venía de una familia rica, cuando, o sea, fue Buah. el negocio de la patria contratista, cuando fugaron plata. Es decir, a mí me parece que lo central, y es donde ahí hacen mucho aire, es que no pueden hablar de la política que llega a los argentinos y a las argentinas, ni en tarifas, ni en salarios, ni en jubilaciones. Y eso no hay tutía. Pero hay una mirada... lo cuenta la gente. Hay una mirada de desprecio hacia aquel que está en el Estado o hacia aquel que gestiona para el Estado o hacia aquel que tiene una carrera o una vocación, por ejemplo, la política. Y hay un halo simbólico a cierto sector empresarial. Claro, de eso se trata. Hay un libro muy interesante, yo la verdad he leído algunos apuntes, pero el libro casi no se consigue, de Ricardo Sidicaro, no sé, es un investigador del CONICET Sí, que muy dice conocido. que investigó durante años las editoriales del diario La Nación. Y él concluye que en general quienes consumen esos medios se acostumbran a ver al político como un empleado, digamos, ¿no? Como, se llama la política vista desde arriba. Es decir, se lo señala, se lo sigue, se lo acusa. Y siempre se está, por supuesto, en una especie de terreno pantanoso donde no se cumple con lo que Yo se no me voy a supone que meter en tiene el que poder. terreno de Hueira, pero fíjate la sacralización que hay Sí. del Poder Judicial y la degradación que hay, por ejemplo, en los diputados y senadores. Alguien le pregunta a los jueces, les interrogan a los periodistas y le dicen, ¿y cuántos fallos sacó hoy en día? ¿Cómo nombró su personal? La trazabilidad de las causas. Sin embargo, un diputado, y yo fui diputado, ¿cuántos proyectos presentó? Va a todas las sesiones, cumple horario, nombró ñoqui. Digo, y yo había sido electo por el voto popular. Sí. Ese interrogatorio no pasa en un poder judicial que se asume vitalicio. Digo, hay una cuestión de instalar una forma de élite que vaya rompiendo un escenario de democracia amplia. Dos cosas. La Sí. primera de todos, que no eligieron cualquier embajador, sino que lo pusieron a Alfonsín. ¿Por qué? ¿Por qué le vienen pegando a Alfonsín? Porque yo creo que de alguna manera no se banca el radicalismo negro, o sea, el espantoso. ¿El radicalismo? Sí, este radicalismo negro, el de Córdoba, porque yo le digo negri y me queda negro, ¿no? El de Córdoba y toda esta cosa que tienen ahí en el medio, y no se bancan que Alfonsín pueda tener una actitud crítica y el gobierno, el presidente lo ha elegido para ser nada más ni nada menos que embajador en España. Entonces, entre la gama de embajadores que tiene Argentina, fueron a buscar la cara de Alfonsín. En segundo lugar, es la construcción de la cultura del enemigo. Usted, señora, que es enfermera en el Hospital Posadas y gana 50 lucas o 40 por mes, acá ve semejante hijo de puta que cobra $12.000 por mes. Esto es lo que ellos quieren hacer. Y en algún lugar eso cala. A alguien le pega eso, no tengas ninguna duda. Ahora, los ministros de la Corte cobran 1 millón y pico de mangos por mes y un juez, digamos, común, normal, está en 600, 700 mil pesos y nadie dice absolutamente nada.
Entonces, lo que me parece que... Sin pagar impuesto a las ganancias, ¿no? No pagan impuesto a las ganancias, pero más allá, digamos, del impuesto o no el impuesto a las ganancias, la realidad concreta es que elegimos un sector para hacer desmerecer a otro. Y bueno, yo lo que creo es que lo que hay es una construcción muy peligrosa, que es lo que más me preocupa, digamos, de la oposición, que no es la cultura del adversario, donde yo puedo discutir una idea contraria a la que puede tener Aníbal, sino que yo lo que construyo es un enemigo. Este tipo que está acá es el que impide que vos vivas mejor. O sea, con él no se discute porque sería debatir y sería estar en una especie de paridad. ¿Entendés? Entonces, este chico Viale, no sé, pobre padre, ¿no? Este muchacho Viale tiene este tipo de actitudes. Yo lo veo a veces paso el canal La Nación para ver en qué andan. Y la verdad que lo que producen es odio, no producen una idea. Porque si vos me decís que los embajadores ganan mucho, y detrás de eso hay una estadística, hay un cuadro, te presento que el tipo gana $12.000 y a lo mejor no se lo merece. Bueno, hay una idea. Sacalo y pone otro. Pone otro, o a lo mejor la política exterior. O tenés algo para debatir, pero cuestionar la política exterior. El tipo gana 12.000 mangos mientras vos estás en tu casa y resulta que no llegás a fin de mes. Entonces lo que generás es, por un lado, lo que acaba de apuntar Natalia, era destrucción concreta de la institución. Y el segundo, la cultura del odio. Y esta es la... Bueno, nosotros el derecho penal lo tenemos, se llama derecho penal del enemigo. Bueno, a ver, hablando de creación de enemigos o en todo caso de rankings de personas a las cuales se supone que se les, de alguna manera se les dedica cierto odio, fíjense en esto, que está realmente bueno en términos de lo que estaban ustedes hablando. Esto lo publica el diario Clarín, es una encuesta, se llama Encuesta Y, dice, preguntaron por las figuras internacionales más odiadas y los macristas eligieron al Papa, señoras y señores. Tiene lógica. Hiciste futurismo hace minutos nada más. Tiene lógica. Hay una nota que hizo, insisto, Juan Guaraboy hoy en el diario AR, un diario nuevo con capitales españoles, que es muy buena, que habla del anticristo. Es el grupo de esta gente, cabezas de frasco con plata en el bolsillo, que encontraron la forma de criticarlo. Claro, si él no piensa ni parecido. Lo primero es el concepto de llevar adelante la estrategia de la opción por los pobres, lo de defender a los más vulnerables, lo de defender a los trabajadores, lo de defender a los que necesitan de atenciones por parte del Estado. Todas esas políticas que tienen que ver mucho con el peronismo. El peronismo tiene una base fundamental en la doctrina social de la Iglesia como para parecerse, y bueno, lo que yo decía hoy de Gianni Báttimo tiene que ver con eso también. Él mismo dice que si hubiera una quinta internacional estaría al frente Francisco, seguramente con esas posiciones que no son comunistas, son lógicas de un partido nacional y popular que respeta al pueblo, que es lo que quiere. Ahora el Rerum Novarum, o sea, se acordaron tarde. Sí, claro. Ya con las inequidades que producía la Revolución Industrial surgió esa encíclica. Digo, tiene que ver con la evolución histórica también. Sí. Lo que no quieren es la intervención del Estado. ¿Pero se lo puede odiar al Papa, digamos? ¿O se lo está enseñando a la gente que lo tremendo es, como dice José, o sea, lo tremendo es que hablan del odio y eso enerva la supresión del otro. No es nuestro de acuerdo. Bien, pero bueno, se lo llama el Papa fue el tema, ¿no?, que el Papa puso la propiedad privada en función social. Que eso forma parte de la doctrina social de la Iglesia. Y que lo supimos tener en 1949 la Constitución. Estuvo en la Constitución, que fue derogada por un decreto. Y los republicanos, estos republicanos que hablan, nunca pudieron darle una constitución votada por el pueblo en una asamblea constituyente. Las dos constituciones que tuvo la Argentina, 1949 y la que nos rige hoy, la de 1994, fueron asambleas constituyentes votadas por el pueblo. Los republicanos jamás pudieron dotar a la Argentina de una constitución. Son estos, los mismos, que se encubren república y nunca le pudieron dar una constitución votada por el pueblo, legal a la Argentina. Sí. A mí me sigue pareciendo muy fuerte que se elija al Papa y se lo señale y se enseñe a un sector de la sociedad tiene absolutamente lógica. Se agrega una fe confesional, Yo lo sigo al Papa desde hace rato y me quedé con la frase de Río de Janeiro, hagan lío, así que estoy acá.
Me parece bien, ¿eh? Esto recién empieza. A ver, Roberto, vos decías más temprano que hay falta de alguna manera de ideas, de argumentos por parte de la oposición política, que se quedaron sin ideas y que entonces hay otros elementos que están jugando. Pero vamos a ver lo que decía durante la semana la titular del PRO, Patricia Bullrich, cuando reconoció, bueno, que quiere sumar a su equipo político para las próximas elecciones, a Viviana Canosa, Oscar Ruggeri, al cantante El Dipi, como candidatos. A ver, ¿por qué? ¿Cuáles son las lógicas que se escriben acá? Y me parece que ese es... Bueno, no sé si vos querías decir algo, pero me parece... Todos quieren decir algo. Después entro atrás. Me parece que está en línea... La banca Judín, así que no hay ningún problema. Me parece que está en línea, claro. Me parece que está en línea con esto que decimos, buscar degradar el debate de ideas, que no haya debate de ideas. Que no haya ningún debate de ideas y que discutamos barbaridades. Yo voy... A ver, alguien que puede decir, la vacuna es un veneno, y después dice, no, quiero que me vacunen, te está quitando a vos el rol de interlocutor, se está burlando de vos. Esto es lo que me parece que está pasando acá. Es decir, si uno escucha a Viviana Canosa o al Dipi, Ruggeri no, yo lo sigo, yo soy de River, me gustó cuando formaba la dupla con Gutiérrez, pero digo, si uno escucha eso, no hay idea, y lo que hay es un nivel de agresión, de decir está todo mal, qué sé yo. Digo, esto es lo que me parece que hay que tener muy en cuenta respecto, porque eso lleva a la violencia. Sí, pero a ver, sin entrar digamos, en una evaluación de lo que sería cada uno de ellos como candidato, pero sí yendo a la decisión que toma un espacio político. Romper la política, romper la militancia, romper el sistema de partidos. La Constitución dice que la democracia se funda en un sistema de partidos. Bueno, y romper el lazo colectivo, el lazo político. Claro. Hablaban de la meritocracia, del individualismo, y yo creo que más allá de la representatividad o no que tengan o el DIPI o lo que sea, no se trata de nombres propios, creo que nos quieren llevar a esa discusión, y lo que se trata son de políticas. Ya que José hablaba de frases, bueno, yo recuerdo la frase de un maestro mío laboralista, Gustavo Ciampa, que hablaba de la discusión es el estado de bienestar o el estado de malestar. Y creo que eso tiene que ver. Y nos quieren llevar a eso. Y con eso nos quieren llevar a la antipolítica también. Hay una manipulación, digamos, a ver, estamos atravesando un momento singular, inédito, hay mucha angustia. Creo que todos las tenemos, todos convivimos con personas que han estado enfermas, que han estado al borde de la muerte, o lamentablemente tenemos que se murieron, ¿no? Que fallecieron. Creo que no hay ninguna duda de eso. ¿Hay quienes están aprovechando este momento, digamos? ¿Hay quienes tratan de empujar eso hacia algún lugar? Yo el tema no le quiero sacar el cuerpo a los candidatos. Los candidatos que pongan a quien quieran. ¿Desde cuándo me preocupa a mí quién va a ser el candidato de la oposición? Me preocupan los candidatos propios, que son los que tienen que enarbolar esta discusión de fondo, porque vamos a tener muchísimos medios, como se ve, la tapa de la revista Noticia mostraba a Julio Zaguier, están dándole una pátina de limpieza a La Nación y a su titular, mostrando sabe Dios qué cosa, que nada tiene que ver con lo que realmente están diciendo, que es conspirar permanentemente las 24 horas al día o del día contra el gobierno nacional y el presidente. La vocación tiene que ser esa, mostrar lo que nosotros tenemos como una discusión política y de fondo. Y si hay que debatirlo. Estos serán los que van a debatir, que debatan, que se pongan al frente y hay que dar la discusión. Yo comparto todo lo que vos decís, Aníbal, excepto que los candidatos estos son antidemocráticos. Pero no es un tema que uno pueda evitar. ¿Le vamos a ganar la elección? Sí, pero están ¿Cómo son candidatos? ¿Son antidemocráticos? Yo creo que no, y yo creo que alguien que no debate, que no podría soportar un debate. Estos candidatos no pueden soportar un debate de este tipo. No debaten, descalifican. Le quitan, y debaten políticamente y desprecian la política. Desprecian el instrumento de consenso y transformación. ¿Por qué lo descalificaron al embajador Alfonsín? Porque salió a defender al presidente. Nada más que por eso. Entonces voy y le tiro, en lugar de debatir la idea o rebatirlo, decir está equivocado, voy y lo desprecio. Esto es peligroso en términos políticos. Es un protofascismo eso. Bueno, a propósito de algunos elementos que me parece que están ahí dando vuelta, dos o tres cosas, ¿no? Importantes que han tenido lugar. Creo que se sigue llevando adelante, me parece a mí de una forma
la verdad, muy meritoria, la posibilidad de que la Argentina empiece un camino de reactivación económica en el contexto de lo que es una crisis realmente muy grave. Yo no sé si hay conciencia, y cuando veo esto me parece que no, del momento que atraviesa la Argentina. Y no sé si se puede separar eso de la disputa política berreta, perdón que diga la palabra. Pero que la disputa política berreta quiere trapar este tema. Yo estuve charlando con el ministro Culfas en estos días. El punto en donde estamos de reactivación económica es muy importante, 63.5 capacidad instalada. Tenemos una posibilidad cierta de crecimiento, de ver formalmente que saliendo de la pandemia estamos empezando a tener respuestas concretas. Bueno, va a ser entonces la necesidad de mostrar una cosa. Esto del lofer, o que empezó el Gallego contándolo, o estas visiones, no son modernas, son muy viejas, toda la vida. Y ahora se pone otra vez la discusión de la puja distributiva. Eso es lo que pasa. En los 30, Agustín Pedro Justo y su amistad con Natalio Botana hacían lucubraciones de cómo llevarse la marca para un costado, viendo cómo se conflictuaba un tema para no tener que mirar el otro. Y tienen la dicha, perdón por utilizar el término que es groserísimo, de la muerte de Gardel. Gardel muere en junio del 35. Lo entierran en Medellín. Lo que logran es que Agustín Pedro Justo convenza al presidente colombiano, exhuman el cadáver de Gardel, lo sacan de Medellín, lo llevan a Panamá, de Panamá a Nueva York, de Nueva York a Montevideo, Montevideo a Buenos Aires. Llega el 6 de febrero, del 24 de junio al 6 de febrero, mirá si tuvieron para tapar porquerires en el medio. No es la primera vez que sucede. Bueno, esto los frigoríficos que estamos viendo, claro, era nada menos que le costó la muerte a Bordaberry, casi la muerte negocio de los frigoríficos. ¿Y de qué se trataba? De una puja económica, de qué modelo de país queríamos, si queríamos continuar siendo un país agroexportador o empezábamos a hacer lo que 10 años después comenzamos. De todo lo que están hablando, yo estoy leyendo ahí algunas cuestiones de Scalabrini Ortiz, que habla muchísimo de todo esto, ¿no? Un poquitito, un poco mucho. Bueno, todo se repite. Todo. Porque estás en la misma discusión. Hoy hay una élite oligárquica que está desesperada por manejar el Estado para asegurarse sus privilegios. Lo decía también Natalia, tío. Pero aparte, vos fíjate qué interesante, ¿no? Es un país extraordinario, Argentina. Un cliente mío dice que hay que alambrarlo y cobrar entrada, ¿no? Pero es extraordinario la Argentina. Vos fíjate que la Facultad de Derecho queda sobre la avenida Figueroa Alcorta, que fue el presidente de la Corte que le entregó las llaves de los tres poderes. El único que fue presidente de los tres poderes. Bueno, pero en el caso particular fue el que le entregó la llave del 30. Frente al Palacio de Tribunales. Acordada del 10 de diciembre. Exactamente. De septiembre, 10 de septiembre. Frente al Palacio de Tribunales, cuando vos pases, fíjate que está el busto de un señor que se llama Repeto, que era ministro de la Corte. Con Figueroa Alcorta. Y abajo, con Figueroa Alcorta. Firmó la acordada del 30. Horacio Rodríguez Larreta, que debe ser el abuelo del que está ahora, fue el procurador general de la Nación que firmó el tema de Larreta. La avenida Cabildo, que supuestamente sería el de la libertad, la cruzan todos los virreyes. Nosotros somos el único país que pone los virreyes cruzando la avenida Cabildo. O sea, Argentina es un país extraordinario. Bien. O sea, puede ser que un Macri llegue a presidente. Sí, cuando yo estaba en la secundaria me decían que cualquiera podía ser presidente. Macri es la muestra. Ahí está, es el ejemplo. Bueno, eso lo decían en función de la democracia social. Sí, de que, claro. A ver. No cualquier nabo. Se te va a complicar, Julián. Se me está complicando. Claro. Señor director. Claro, ahí es otra porque, cosa. bueno, ahora voy a abrir Cualquier otra sección. ciudadano, no cualquier tonto. Ahora, Roberto, voy a abrir otra sección. Perdón. Tengo que llamar al orden, che. Perdón, Bueno, Guardián. tenemos una barrida y vamos a las charlas de Quincho. A ver. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a servir un... ¿Todos toman vino? Yo sí. Of course. Bueno, ya es tarde. Es invitación de Julián esto. No ¿Cómo? sé Ahí va, voy a pasar. Dos por acá. si- Gracias. Ana. Ahí está, muy bien. Bueno, allá para Natalia, ¿Cómo no? doctor. Y voy a servir uno Doctora. también a usted. Muchas gracias.
Bueno, llegamos a las charlas de Quincho, que es el momento Gracias, donde Julián. cada uno de ustedes, por favor, lo que puede hacer es tirarnos un datito. Ustedes saben cuál es el origen de las charlas de Quincho. Nosotros ahí en ámbito financiero le damos, me dicen que le dé vuelta la etiqueta, ahí está. La próxima por ahí, damos vuelta para el otro lado. La charla de Quincho, originalmente en ámbito financiero, era, bueno, los fines de semana, se habilitaban los quinchos, saben ustedes, se hablaba de todo un poquito, economía, finanzas, negocios, energía, política, y todo eso aparecía en las páginas del diario el día lunes. Nosotros tenemos algunos datitos que podemos compartir. Tengo uno o bueno, dos. bueno, a ver, vamos con el tuyo primero. ¿Qué pasó? Uno económico Sí. que, y yo lo he sido crítico y por suerte está ocurriendo, el Banco Central está trabajando bien, ahora está juntando muchas reservas, ha juntado más de 3.000 millones. Tiene bastante. Más de 3.000 millones de dólares de reserva. Pero ¿qué es lo que pasa con el sector empresarial? Te abren la brecha del contado con líquido. O sea, te empiezan, cuanto más reservas Sí. tiene el central, de golpe te empiezan a subir y aparece alguien que dice, bueno, tienen que entregar la reserva porque la brecha... Es decir, la brecha que estaba en 60 con menos reservas, ahora está en 70 con más reservas. ¿Por qué? Digo, alguien está jugando ahí Cuando yo te digo se desplaza la política, la discusión política del sistema de salud a la economía es porque es raro, el central está jugando bien, ha acumulado muchas reservas y sin embargo le están abriendo... Y es peligroso que la brecha se vaya ampliando, sí, ¿no? Porque de alguna manera te tracciona o te lleva... Hay una jugada rara ahí, como entreguen... Bueno, no, esto que juntaron, entréguenlo, parece que alguien dijera. No, están diciendo eso. Y después tengo uno político, pero lo dejo para... No, te haces el misterioso, me parece No, bien. para un trago de Natalia, vino, se hace el para un misterioso trago. y dice, bueno, ahora volvemos. Natalia, te veo con cara ahí que No, hay algo que compartir. Estoy pensativa. Recuerdo hace una semana, creo Sí. que fue noticia, un fiscal que finalmente estaba trabajando desde Arkansas. No sé si ustedes recuerdan. Sí. Bueno, no, los fiscales que son los que llaman o bien dictaminan para la presencialidad escolar, que vayan a trabajar mientras sus firmas son virtuales, también la Corte Suprema. Bueno, este fiscal estaba trabajando desde Arkansas y parece ser que no es el único, que la comisión bicameral está investigando otros fiscales que No me se ve que digas. lo copian y están en la playa o, bueno, ¿Trabajan están desde la playa? trabajando Entre desde otro comillas. lugar. Más allá de la postilla, creo Sí. que es importante destacar que tenemos un poder judicial que reclama lo que no hace, que tenemos un poder judicial que es lejano a la gente, que tenemos un poder judicial que no lleva tiempo y que tenemos un poder judicial sin perspectiva de género. Eso hay que decirlo también. Pero un poder Está judicial- difícil, la tenés difícil para superar esto. No, y un poder judicial le completo a lo de Natalia. No, voy a superar, por favor. Ella es madre y yo no. Así que es imposible. Pero a ver, un secretito, algo. No, lo que sí me parece importante que lo que acaba de apuntar ella es que claramente el Poder Judicial ha perdido el rumbo desde cualquier lugar, ¿no? Y para mí, digamos, el verdadero secreto, si es que lo puedo decir, que es algo a voces, es que si el presidente no se aviva y no amplía la Corte y pone 12 miembros, tiene un problema grande. Ha ocurrido un hecho muy auspicioso, que creo que ha pasado desapercibido en los grandes medios, que lo han vuelto a procesar a Santoro. Y el procesamiento de Santoro ahora ya no es por el juez Ramos Padilla, Sí. que supuestamente era un juez enemigo. Hay un juez que se llama Baba, que lo volvió a procesar. Pero lo hizo más corto y creo que más contundente todavía lo de Santoro. Entonces, me parece que la verdadera noticia, por lo menos que va a correr esta semana, es que claramente en el Poder Judicial le están llamando al orden a determinadas acciones que hasta ahora han venido solapadas durante todo este tiempo. Así que me parece que... Hay que mirar hacia ahí, decís vos, hay que prestar atención ahí. Hay que prestar atención porque hay un debate interno también, porque ya el Poder Judicial tal cual como está pensado no existe. Y todos estos números que acabamos de hablar Sí. y el futuro y la reconstrucción, no es posible llevarlo adelante si yo tengo la certeza que pasado mañana viene un juez como el difunto Bonadío y me despoja de todo. Yo me voy a colgar de lo que Sí. dijo Natalia, A ver. que me Bien, encantó Natalia. el tema, porque el hablar del Poder Judicial con perspectiva de género es algo fundamental. Hay una bronca terrible entre las fiscalas
porque se han juntado en algún momento en una reunión que parece ser que a este señor con cara de nada y conocimientos mucho menores que la cara que tenemos como Procurador General de la Nación, y que encima se hace el guapo con las fiscalas. Y las reta, como si fueran chicos, y las pudiera disciplinar. Perdón, se creyó el papel de cowboy cuando fue a la Embajada de Estados Unidos. Sí, es un salame importante vestido de cowboy, pero digo, la realidad es que es bueno no callarse la boca, porque tengo entendido que la Cámara de Senadores y la Comisión Bicameral va a citar a algunas de las fiscalas para que den expresiones respecto de lo actuado, porque nadie hizo en esto una tarea que no correspondiera a su función específica, ni militancia política, ni cosa por el estilo, sino discutir lo que tiene que ver específicamente con la función que les toca llevar adelante en el marco del Ministerio Público Fiscal. Y no puede ser que este señor se arrogue el derecho de ponerle las patas encima para aplastarlas como si fuesen 80 años atrás. No lo justifico. Digo, ¿de dónde veníamos? El caso de Boquín. Bueno, tenemos camaritas que caso más grosero de todos. dicen delincuentes a sus propias colegas. Bueno, me parece importante, lo vamos a seguir discutiendo. ¿Saben qué? Se terminó el programa. ¿Cómo? ¿Pasó rápido? ¿Cómo pasa? ¿Cómo? Hay que pedir otra hora, entonces, en algún momento. Bueno, hagamos un brindis, ¿les parece? El primer programa, ¿la pasaron bien? ¿Estuvimos bien? Señor. Salud. Voy a incorporarme porque si no, no llego. Gracias. Vamos a incorporarnos, ¿eh? Salud. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, y nosotros, si les parece, nos reencontramos el próximo domingo, 23 horas. Nos acomodamos, nos tomamos un vinito, charlamos un ratito más y quédense aquí por C5N. Chao.